¿Qué tal, niños? ¿Cómo se encuentran? Te presento las actividades que realizarás en esta semana del 15 al 18 de febrero. Te comparto que el día viernes 19 está programado tener una reunión de consejo técnico y bueno, ese día vamos a trabajar los docentes en la escuela y por esa razón no te vamos a dejar actividades. Por esa razón encontrarás solamente del lunes 15 al jueves 18. El viernes 19 estaremos en otras actividades. Bueno, empiezo con la actividad número 1. Iniciamos con un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de algo que se conoce como publicidad. Te comento que todos los productos que se comercializan pues se tiene que hacer una campaña de publicidad. ¿Qué es esto? Hacer un anuncio, hacer un comercial, ya sea en televisión, en radio o en revistas, en periódicos. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en la publicidad. Aquí tenemos tres comerciales, tres anuncios que probablemente tú has visto en alguna ocasión en televisión o en alguna revista. La intención es analizar hasta qué punto lo que nos dicen pues realmente es verídico, ¿no? Una intención de los anuncios es que la gente compre, pero vamos a ver cuáles son las estrategias que ellos usan para que compremos, ¿no? Aquí, por ejemplo, observa este anuncio, hay una frase, fíjate cómo resaltan los colores, la letra es más grande, y hay una frase, a que no puedes comer solo una. ¿Qué tan cierto es eso? Veamos de un shampoo. Y fíjate en la frase, que tu cabello crezca tanto como quieras. ¿Será cierto que con este shampoo nuestro cabello podrá crecer tanto como lo decíamos? O de un refresco muy conocido que se anuncia principalmente en las épocas navideñas y dice, juntos hacemos magia. ¿Hasta qué punto este refresco puede hacer magia? Bueno, veamos entonces que en la página 91 voy a pedir que leas estas 7 recomendaciones. Son 7 recomendaciones para saber si realmente nosotros estamos considerados como consumidores inteligentes. De hecho, ese es el título, consumidores inteligentes. Son 7 recomendaciones y en cada una de ellas hay una palabra clave que está resaltada con rojo y azul. Aquí, por ejemplo, ver si nuestro consumo es consciente. Perdón. Si estamos informados de las características del producto que vamos a comprar, si somos críticos, si nuestro consumo es sustentable, si es saludable, si es solidario, si es activo. Tú lee esas 7 recomendaciones y analiza hasta qué punto la forma en que compramos cosas es inteligente. Una vez que hayas leído estas 7 recomendaciones en la página 91, quiero que analices este anuncio que aparece en la página 92. Chécalo, dice, usa champú burbujas y todos voltearán a mirarte. Checa que está encerrado entre comillas, es la parte así como que más impactante del anuncio, pero observa también que hay un champú grande, hay muchas burbujas, checa que hay lámparas. Quiero pensar que este es un anuncio espectacular de esos que se ponen en la calle y está iluminado. Obviamente, ¿para qué crees que está iluminado? ¿Cuál es la intención? Y fíjate la expresión de este niño. Pero quiero que pienses si realmente, si cuando tú usas shampoo burbujas, todos voltearán a mirarte. Eso está en la página 92. Entonces, lo que vas a hacer es que en tu cuaderno escribirás tu opinión acerca del anuncio que aparece en la página 92. ¿Qué opinas tú de este shampoo? ¿Piensas que si una persona lo compra, realmente estará haciendo o estará pensando de manera inteligente? Toma en cuenta estas 7 recomendaciones y checa si este anuncio, si tú le haces caso y compras este producto, serás un consumidor inteligente. ¿Qué opinas de este anuncio? ¿Es cierto? Este, será
verídica esta frase, que si cuando tú usas este shampoo todos voltearán a mirarte, o será necesario que te volteen a mirar. ¿Qué opinas? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la página, a la actividad número 2, que es para el martes 16 de febrero. Veamos. En matemáticas, una de las características en los libros es que se te presentan ciertos planteamientos para que tú los analices y los resuelvas, pero un primer paso siempre es identificar con qué operación vas a resolverlo. Primer y segundo grado es muy común que utilices solamente una sola operación. En este caso, te presento este planteamiento sencillo. Habla de lo siguiente: en una pajarería hay 35 jilgueros, 46 canarios y 22 periquitos. ¿Cuántos pájaros hay en total? Y observas que aquí está la suma. Estamos juntando las cantidades. 35, aquí lo tenemos, 46, aquí está, y 22, aquí está. Hacemos la suma y tendríamos como resultado 103 pájaros. Se resuelve solamente con una suma. Veamos el siguiente. En una frutería hay cajas que contienen 40 manzanas y otras 60 manzanas. O sea, hay dos tipos de cajas, cajas de 40 y cajas de 60. Pedro compró 3 cajas de 40 y 3 de 60. ¿Cuántas manzanas compró en total? Aquí podemos observar que estamos recurriendo a varias operaciones. En primer lugar, estamos multiplicando 40 por 3. ¿Por qué razón? Porque son 3 cajas de 40. Hacemos la multiplicación y tenemos como resultado 120. Pudimos haber hecho también una suma. 40 más 40 más 40. Sumar 3 veces el número 40. Pero es más práctico hacer la multiplicación. Después hacemos otra multiplicación que es 60 por 3. ¿Por qué 60 por 3? Porque hay 3 cajas de 60. El resultado es 180. Pudimos haber sumado 3 veces 60. 60 más 60 más 60 para que nos dé un total de 180. Pero una vez que realizamos las dos multiplicaciones, ahora hacemos una suma. La suma, ¿de dónde proviene? De este resultado de la primera multiplicación y del segundo resultado, 120 y 180. 120 son las manzanas que hay en las cajas de 40 y 180 son las manzanas que hay en las cajas de 60. Hacemos la suma y nos da un total de 300 manzanas. Y aquí lo tenemos. Si te das cuenta, a diferencia de este se resolvió solamente con una suma. Aquí tuvimos que realizar dos multiplicaciones y después una suma. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? En las páginas 90 y 91, tú vas a encontrarte con 5 planteamientos. En estos 5 planteamientos, tú tratarás de identificar primeramente si vas a sumar, si vas a restar, ¿sí? Aquí veamos, por ejemplo, el número 1. No vamos a explicar todos, pero vamos con este. ¿Cuántas personas pueden sentarse en la sección blanca de un auditorio si hay 4 filas de 12 butacas? Fíjate bien, 4 filas y cada fila tiene 12 butacas. Puedes sumar 12 más 12 más 12 más 12 o hacer una multiplicación. Pero también hay 3 filas de 8 butacas. Entonces, ¿cuántas personas se podrán sentar en esas butacas? Aquí, luego en el número 2, nos hablan de un invernadero que se llama La Margarita y llegaron pedidos de flores. Por ejemplo, llegaron 3 paquetes, fíjate, 3 paquetes con 30 docenas de rosas cada uno. O sea, cada paquete tiene 30 docenas. Aquí hay que recordar que una docena tiene 12. Entonces, fíjate bien, 3 paquetes, 1, 2, 3 paquetes, pero cada paquete tiene 30 docenas, o sea, 30 grupos de 12, 30 grupos de 12, 30 grupos de 12. Después hay 4 paquetes con 20 docenas de gerberas. Y luego hay 2 paquetes con 40 docenas. Fíjate, aquí vas a hacer varias multiplicaciones. Y posteriormente te piden cuántas flores hay en total. Analízalos y respóndelos, ¿sí? Es importante que sería conveniente ver aquí la multiplicación, la operación que haces, ¿sí? Creo que sería muy práctico para ti, tal vez, agarrar una calculadora y resolverlo, pero
vamos a ejercitar un poco más nuestras habilidades, ¿sale? De ser posible, pon aquí tus operaciones. Entonces, páginas 90 y 91 de matemáticas. Es la actividad número 2. Vamos a pasar a la actividad número 3 para el miércoles 17 de febrero. Bien. Recordarás que hemos estado hablando acerca de los alimentos. Tú ya elaboraste una tabla, completaste una tabla en donde tú describías cuál es el aspecto de un alimento crudo, de un alimento cocido, cuál es su olor, cuál es su sabor. Y nos dábamos cuenta que los alimentos, por ejemplo, al cocerse, al exponerse al fuego, pueden cambiar de color, de olor, de sabor, de consistencia. Eso ya lo hemos visto. Sin embargo, no es lo único que cambia en los alimentos. Aquí en la página 87 tú podrás encontrar que cuando los alimentos se están cocinando, hay algunos elementos en los alimentos que se transforman. Por ejemplo, tú has escuchado hablar algo de las proteínas. Entonces, cuando se están cocinando, hay un cambio en las proteínas y aquí también nos dice en los azúcares. Fíjate, se me ocurre ahorita un ejemplo muy práctico. Probablemente tú has cortado con algún cuchillo una manzana y si la dejas unos minutos así al aire libre, te darás cuenta o te habrás dado cuenta que hay un cambio en su color, se ve medio café. ¿Por qué razón ocurrió eso? Bueno, es que se está oxidando. ¿Y por qué se está oxidando? Porque esa parte de la manzana entró en contacto con el aire y está teniendo un cambio en su apariencia. De hecho, pues es un ejemplo muy común, ¿no? Cómo las manzanas se cambian en su apariencia. Bueno, pero vamos a ver otros cambios. En la página 88 nos dice lo siguiente. La cocción, o sea, cocer los alimentos, no es el único proceso por el cual se transforman los alimentos. A nuestro alrededor existen muchos organismos que pueden descomponer los alimentos. Recordarás que en algún momento hablábamos de las bacterias, ¿sí? Hablábamos de cómo los alimentos, por ejemplo, el yogur. Para hacer yogur, para hacer queso, se recurre a ciertas bacterias, hacen su trabajo y hacen una transformación en los alimentos, ¿sí? Ahora, fíjate, por ejemplo, en esta imagen tengo un refrigerador y es muy común que actualmente nosotros, para evitar que se descompongan los alimentos rápidamente, los metemos al congelador y duran mucho tiempo. No quiere decir que en algún momento no se van a descomponer. Sí, pero aquí van a durar más. ¿Te has preguntado alguna vez qué hacía la gente antes de que existiera la electricidad y por lo tanto los refrigeradores? ¿Cómo le hacían para conservar los alimentos? No había refrigeradores. Bueno, un procedimiento que usaban específicamente para la carne era lo siguiente. Le ponían mucho limón, le ponían bastante sal y la ponían a secar. Evitaban que las moscas se pararan en la carne. ¿Por qué razón? Porque las moscas en sus patas podían traer larvas, depositar sus huevos en la carne y después empezaban a salir gusanos. Entonces, mucha gente acostumbraba a salar la carne. Te he de decir que la carne tomaba un aspecto muy duro y tiene un sabor muy rico, muy salado, pues se conoce como cecina, no sé si tú la has probado, pero la exponían al sol para que durara un poco más. Entonces, las personas siempre han tratado de buscar la manera de que sus alimentos no se descompongan. Pero ¿por qué se descomponen? Bueno, aquí en este texto yo te comento que cuando se exponen a la luz del sol, cuando hay mucha humedad, cuando hay alta temperatura o baja temperatura o hay sequedad, empiezan a descomponerse. Aquí, por ejemplo, este pedazo de pan, no es común que metas el pan al refrigerador. Probablemente lo tengas en tu alacena, pero llega un momento en que empieza a salir este tipo de microorganismos. Se le conoce como moho. Es un hongo. Y aquí está saliendo. Checa, este es un trozo de carne y empiezan a salir pequeñas larvas, pequeños gusanitos.
Entonces, también cuando el alimento se empieza a descomponer, hay cambios en su apariencia, en su olor, en su textura. No es conveniente que experimentemos cuál es el olor, porque pues, sí nos haría daño, pero pues, te darás cuenta que también sufren cambios en su apariencia. De hecho, por eso aparece la fecha de caducidad en los alimentos. Si consumimos algún alimento que está caducado, pues obviamente podemos sufrir hasta una intoxicación. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, en nuestro cuaderno vamos a escribir una lista de alimentos que es necesario refrigerar para mantenerlos en buen estado por un poco más de tiempo. Y otra lista de alimentos que no sea necesario refrigerar. Tu mamá, tu papá te pueden auxiliar en esto. Se me ocurre ahorita, probablemente tú tengas miel en tu casa y te darás cuenta que la miel es uno de los alimentos que puede tardar años sin entrar en proceso de descomposición. La forma, o sea, los componentes de la miel, pues son interesantes. Interesantes, ¿por qué razón? Bueno, porque pues, no se descompone. Bueno, si es miel de mala calidad, sí, pero la miel natural, la miel de abeja, puede tardar muchísimos años sin descomponerse. Cambiar de apariencia, sí, pero no se va a descomponer. Entonces, lo que te pido es dos listas, una de alimentos que es necesario refrigerar y otra de alimentos que no sea necesario refrigerar. Vamos a la actividad número 4 en geografía para el miércoles 17 de febrero. Hay una carta en la página 86 que manda Sergio a Donají. Soy Sergio y vivo en Tonalá, Jalisco, una ciudad con mucha actividad artesanal que está pegadita a Guadalajara, la capital del estado. La maestra nos enseñó en un mapa que Tonalá y Guadalajara forman una conurbación. Aquí estoy señalando esta palabra. Es decir, que la capital y mi ciudad crecieron hasta juntarse. Por eso casi todas las personas que conozco van y vienen a Guadalajara como si fuera la misma ciudad. Mis vecinos hacen bonitas artesanías con barro, papel maché o vidrio soplado y las venden en el mercado de artesanías de aquí y en el de Guadalajara. Incluso creo que las mandan a otros países. Te mando algunas fotos. Espero que te gusten. Escríbeme pronto. Abrazos, Donají. Está en la página 86. Bueno, ¿qué es conurbación? De acuerdo al diccionario, una conurbación es una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico se fusionan. De manera más sencilla, vamos a pensar una ciudad está aquí, un pueblo aquí, empiezan a crecer y llega el momento en que se juntan. En el caso de Guadalajara y Tonalá, hace muchos años se podía distinguir dónde era Guadalajara y dónde era Tonalá, perdón. Pero han crecido tanto. ¿Y cómo crece una ciudad? Las ciudades crecen hacia los lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Entonces llega un momento en que se juntan y ya no distingues claramente en dónde es un lugar, en dónde es otro. Te pongo un ejemplo práctico aquí en nuestra localidad. Lagos de Moreno, sales de Lagos de Moreno y llega un momento en que vas en la carretera y no ves, o sea, ves pura vegetación. Y hasta después ya empiezas a distinguir león. Pero de seguir así, el crecimiento, probablemente en algunos años más, Lagos de Moreno crezca, León crezca y se junten. Y eso es una conurbación, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa cuando hay una conurbación? Crecen las ciudades y si crecen las ciudades, va a haber más necesidades. Se necesitarán más casas, se ocupará más agua, se producirá más basura, habrá más contaminación, se necesitarán más escuelas, más mercados. Hay bastantes cosas, ¿sí? Y las vamos a ver. En la página 87 viene como título Las razones para vivir aquí. ¿Te acuerdas que en algún momento comentábamos que muchos de nuestros familiares no son de aquí de Lagos de Moreno? Algunos vinieron de otro lugar a vivir aquí. ¿Y por qué se vinieron? Pues se vinieron porque aquí les ofrecieron trabajo, o actualmente que se abrió el corredor industrial, hay muchas fábricas. Puede venir gente de otros lados a vivir aquí porque aquí les ofrecieron trabajo y aquí van a crecer los hijos y aquí van a hacer su casa.
va a crecer la ciudad. En nuestro libro, en la página 87, nos dice que antes del año 1970, la mayoría de las personas vivía en el campo. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, probablemente en las ciudades se empezaron a hacer más fábricas y la gente decidió irse a la ciudad. O probablemente el trabajo en el campo ya no fue suficiente y la gente buscó una mejor manera de vivir en las ciudades. Entonces, la gente empezó a salir del campo, el campo, la zona rural, se quedó con pocos habitantes y la zona urbana, la zona de las ciudades, empezó a crecer. Dicen los que saben, o los que ya tienen mucho tiempo viviendo por aquí, que cuando se hizo en la ciudad de Aguascalientes, que nos queda muy cerca de aquí, está la planta automotriz de Nissan. Si tú has ido a Aguascalientes, a la entrada se nota la planta de Nissan y está grandísima. Y bueno, eso provocó que mucha gente llegara a vivir a Aguascalientes. Aguascalientes está creciendo bastante. Pero veamos, ¿qué problemas puede haber cuando crece una ciudad? Veamos. Al crecer una ciudad, pues va a ser un poco más difícil la vida. Aquí tenemos un término, un concepto que quiero que lo conozcas y es densidad de población. Se refiere al número de personas que ocupa un área en relación con el tamaño de esa área. Dicho en pocas palabras, para conocer la densidad de población, se hace un cálculo para saber cuántas personas viven en 1 kilómetro cuadrado. Imagínate, a ver, vamos a poner en juego nuestra imaginación. Imagínate un terreno de 1000 metros de cada lado. Un terreno cuadrado de 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros. ¿Cuántas personas pudieran vivir ahí? Y te vas a encontrar con que hay países o hay ciudades que en 1 kilómetro cuadrado pueden vivir poquitas personas. En 1 kilómetro cuadrado. Pero va a haber ciudades o países que en 1 kilómetro cuadrado van a vivir muchísimas. Y aquí nos ponen una imagen. Imagínate que cada cuadrito, aquí por ejemplo, tenemos 20 cuadritos. Y en cada cuadrito aquí, por ejemplo, vive una persona. Ahora, checa este otro. Siguen siendo igual los 20 cuadritos, pero en cada cuadrito, perdón, viven 3, aquí viven 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2. ¿En dónde será más difícil vivir? ¿Qué opinas? Aquí hay más densidad de población, aquí hay menos densidad de población. ¿Quién necesitará más comida? Aquí necesitan más. ¿Quiénes gastarán más agua? Aquí, a comparación de uno de aquí. Fíjate, vamos a un ejemplo. Aquí tengo 4 imágenes en donde tú podrás identificar que hay mayor densidad de población. Aquí hay menor, fíjate. Entonces, supongamos, ¿a quién le va a rendir más el agua? Pues a este, porque en esta región hay pocas personas. Aquí a lo mejor les alcanza un poquito más el agua, pero aquí y aquí, ¿qué opinas? ¿En dónde estará más contaminado? Pues obviamente que aquí hay más personas, hay más basura, hay más contaminación. ¿En dónde se necesitan más casas? Aquí. ¿En dónde se ocupan más escuelas? Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, en la página 90 hay 3 imágenes. 3 imágenes de distintas poblaciones de nuestro país. La primera es un lugar llamado Angangueo, en el estado de Michoacán. El siguiente es un lugar que se llama El Roble, en el estado de Nayarit. Y este otro, el último, es Lechería, en el estado de México. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en estas rayitas tú vas a escribir en dónde crees que hay una alta concentración, mediana concentración o dispersión de población. Hay una alta concentración de población. Aquí puede haber mediana concentración en estos dos.
Y aquí hay una dispersión de población. Aquí están los tres conceptos que vas a poner. Checa en dónde hay más personas, en dónde hay más gente. Toma en cuenta la cantidad de casas, la cantidad que hay en cada una de las imágenes para que tú sepas en dónde está más alta la concentración, en dónde es mediana y en dónde hay dispersión. ¿Sale? Bien. Vamos a la actividad 5 de historia para el jueves 18 de febrero. Hemos estado hablando de la conquista. Ya tú dibujaste la semana pasada cómo te imaginaste que fue el encuentro. Y pues bueno, coincidíamos en que era un encuentro de, pues probablemente de desconfianza, de incertidumbre, de temor, de decir, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿A qué vienen? ¿Por qué nos atacan? Era un problema ver algo nuevo para ellos. Y vamos a ver en la página 90-91 una descripción general de cómo fue la conquista, cómo llegaron los españoles y se apoderaron de nosotros. Aquí te presento tres imágenes claves, creo yo, en la conquista. Este señor representa a Hernán Cortés. Hernán Cortés, obviamente, que venía de España, llegaron a Cuba primeramente, y en Cuba estaba el gobernador Diego Velázquez, y él los envió a que exploraran más territorios. Y bueno, Hernán Cortés llega aquí a México, a lo que se conoce como México, en 1519. Pero no sé si recuerdas que comentábamos la semana pasada, que en una de las expediciones hubo un naufragio, y este señor se salvó, Jerónimo Aguilar, y fue rescatado por unos indígenas mayas. Y el tiempo que estuvo con ellos aprendió a comunicarse. Entonces, al aprender a comunicarse con ellos, pues él hablaba español, obviamente, pero aprendió el lenguaje de algunos nativos. Llega Cortés y se lo encuentra. Entonces fue una ventaja, porque él pudo establecer comunicación con él primeramente y con algunos nativos. A Hernán Cortés, pues algunos dicen que era muy ambicioso. Él intentó explorar más y más y más territorios y se fue a explorar. Dicen que pasa por el río Grijalva, donde actualmente es Tabasco, y por ahí los grupos indígenas con los que se enfrentó le regalaron como esclava a esta persona. Pues obviamente que es un dibujo, pero se cree que así era. Algunos le dicen Malintzin, otros Malitzin, otros la Malinche. Y ella era muy inteligente y pronto aprendió a comunicarse con él. Y ella le sirvió también de intérprete, le ayudaba a traducir los mensajes de los nativos. Y eso facilitó las cosas para Hernán Cortés. Ella aprendió a hablar español. Entonces, pues Cortés tuvo muchas ventajas. Un dato que quiero que conozcas es que Hernán Cortés funda el primer ayuntamiento aquí en México y le puso como nombre Villa Rica de la Veracruz, lo que tú y yo conocemos actualmente como el estado de Veracruz. Hernán Cortés te decía que era algo ambicioso a tal grado de que llegó a desobedecer al gobernador Diego Velázquez y él quiso así como que hacer su propia conquista, no quiso rendirle cuentas a Diego Velázquez. Entonces, bueno, Hernán Cortés ya tenía la ventaja de que le podían traducir. Hernán Cortés se enteró de que había un reino poderoso. Recordarás que hablamos de los mexicas, de Tenochtitlan. Entonces, él sabía que había un imperio grandísimo y él quiso llegar ahí. El gobernante de los mexicas en aquel tiempo se llamaba Moctezuma. Dicen que Moctezuma era muy supersticioso y no quería que llegara, no quería que hubiera ese encuentro. Entonces él, en su manera de pensar, en su manera de ver,
le ofreció varios regalos, así como llévenle estos regalos a estos hombres blancos, a estos hombres barbudos, a estos hombres con trajes raros. Llévenle estos regalos para que ya no se vengan, para que no se acerquen conmigo. ¿Pero qué tipo de regalos crees que le ofrecieron? Oro, piedras preciosas. Y eso, pues, despertó la ambición de Hernán Cortés. Y él no se regresó, él al contrario dijo, pues, creo que en aquel lugar vamos a encontrar más riquezas. Y Hernán Cortés avanzó hacia Tenochtitlan. Pero para esto, recordarás que comentamos en alguna ocasión que los mexicas tenían, pues no esclavizados, pero sí tenían cierto dominio de muchos pueblos y les pedían tributos, les pedían impuestos. Y eso hacía que muchos pueblos no quisieran a los mexicas. Moctezuma se enteró de esto y de manera astuta pensó, bueno, si los mexicas no son bien vistos, son odiados por estas personas, yo me voy a aliar con ellos para que formemos un ejército y luchemos en contra de los mexicas y sea más fácil la conquista. Entonces, Hernán Cortés se alió con un grupo llamado los totonacos y también se alió con otro grupo llamado tlaxcaltecas. Entonces, fíjate, era Hernán Cortés con los españoles armados que traía. Ellos ya usaban espadas, lanzas, cañones, mosquetes. Y aunque eran pocos, pero pues traían armamento, pero todavía logró juntarse con los indígenas totonacos y con los tlaxcaltecas. Entonces todos ellos se juntan para atacar a los mexicas y pues obviamente que los derrotaron, ¿sí? Bueno, en las páginas 90 y 91 encontrarás esta información, vuélvela a leer y contestas estas tres preguntas. ¿De qué manera apoyaron Jerónimo Aguilar y Malintzin a Hernán Cortés? ¿Qué pasó después de que Moctezuma envió regalos a Hernán Cortés? ¿Y con qué pueblos hizo alianzas Hernán Cortés? ¿Sí? La próxima clase veremos cómo se desarrolló o cómo se consolidó, cómo terminó estos enfrentamientos. Vamos a la última actividad. Acuérdate que viernes tenemos suspensión por consejo técnico y vamos a ver formación cívica y ética para el jueves 18 de febrero. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando acerca de la igualdad entre hombres y mujeres? La semana pasada todos coincidían en que pues no hay profesiones propias para hombres o para mujeres, que pues todos tenemos las mismas posibilidades, todos podemos tener las capacidades para desarrollar diferentes profesiones. ¿Te acuerdas que te presenté también en una ocasión, en una sesión, varias obras de arte y te pedía que identificaras si las había hecho un hombre y una mujer, o una mujer? Y pues era difícil determinar. O sea, no porque algo esté bien hecho quiere decir que lo hizo un hombre, o no porque algo esté bien hecho quiere decir que lo hizo una mujer. Hoy vamos a culminar esta temática con lo siguiente. En la página 67 dice que muchas veces se reconoce menos el trabajo de las mujeres que el de los hombres. Desgraciadamente, todavía en México existe esa forma de creer, esa forma de pensar, ese estereotipo de que las mujeres no pueden hacer grandes cosas. Todos tenemos que actuar para que haya el mismo reconocimiento para las actividades y las contribuciones que hacen las mujeres. Te voy a presentar, ahí en la página 67, aparecen 5 mujeres mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un trabajo de investigación acerca de lo que hizo esta persona, Rosario Castellanos, Elvia Carrillo Puerto, Carmen Cerdana La Triste, Paula Longoria. Y bueno, en el caso de Valeria Sousa Saldívar, nos indican que ella fue una científica dedicada al estudio de la ecología, la evolución y los microorganismos. Fue una gran científica, una persona muy inteligente. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, investiga qué hizo Rosario Castellanos. Tal vez ella participó en la revolución, a lo mejor escribió poemas, tal vez luchó por la justicia social
o fue una raquetbolista. ¿Qué hizo Elvia Carrillo Puerto? ¿Qué hizo Carmen Cerdán? ¿Qué hizo Paula Longoria? ¿Sí? Entonces, lo que vas a hacer es reunir con una flechita la información con el personaje que lo hizo. ¿Sale? Bien. Son todas las actividades que te sugiero para esta semana. Espero las realices. Cuídense mucho, sigan extremando precauciones, cuídense todos y estamos en contacto. Que estén bien.